A todas. Como estás viendo, voy a hablar en castellano. No tengo alternativa. Soy Álvaro Zuleta de ACULCO, es una asociación sociocultural y de desarrollo que trabajamos en España, en varias ciudades, en Londres, en Italia. Y bueno, soy doctor en filosofía de la Universidad Complutense, así que voy a hacer una ponencia, yo creo que en lo posible sintética de lo que queremos plantear. Creo que mi ponencia, como lo ha puesto Hassan en el Congreso, es exactamente eso es lo que voy a decir. O sea, primero un diagnóstico de la situación actual de las diásporas, no solo de la diáspora marroquí, sino de las diásporas. Yo soy de origen colombiano, por ende pues he vivido 30 años en Madrid, haciendo investigación realmente sobre las diásporas latinoamericanas en general, y luego con las marroquíes pues hemos trabajado muy cerca a Hassan en Madrid. Bien, los últimos acontecimientos ocurridos en el mundo en cuanto a movimientos y desplazamientos humanos plantean un panorama cada vez más difícil de ubicaciones geopolíticas, de inmigración y de refugio. La manera en que se están gestionando los flujos migratorios, las diásporas humanas en sus constantes movimientos hacia un norte aparentemente rico y el avance de la pobreza extrema en el sur del mundo resultan en el abandono de poblaciones y países de origen de miles de personas, hombres, mujeres y niños, que se sienten abandonados por los estados y los gobiernos de diversos países. El aumento de estos desplazamientos, la manera en que se intenta llegar a Europa, en el caso de los países africanos, la diáspora de Oriente Medio y América Latina, genera un acontecer trágico y difícil. La gente huye de persecuciones y sobre todo del hambre. Entran a engrosar los ejércitos de esclavos modernos en los denominados países ricos, aislados y explotados, obligados a trabajar en oficios de segunda mano, a soportar el espectáculo de ser extranjero en tierra extranjera, a malconvivir en viviendas y barrios marginales en las grandes capitales del mundo, sobre todo las occidentales, y a sobrevivir escasamente con malos oficios y bajos salarios. Una ciudadanía, la mayoría de veces, sin derechos y con muchos deberes, indocumentados y abandonados a su suerte por los países de origen, discriminados por el color de la piel y por sus creencias, por tradiciones culturales de origen, por costumbres heredadas de ancestros también lejanos, muchas veces en pueblos y campos del mundo, abandonados luego para establecerse en mundos suburbanos por necesidad. El diagnóstico de la sociedad actual en cuanto al desplazamiento de población y las diásporas ocurridas desde el año 2000 han generado una situación que da la sensación de que ningún gobierno quiere o puede asumir. El drama de los inmigrantes del sur del mundo se hace patente en el flujo incesante hacia Europa por parte de los denominados subsaharianos y desde luego de los marroquíes. En el caso de América Latina se ha vivido y se siguen viviendo tragedias humanas en las diásporas sudamericanas y sobre todo centroamericanas hacia los Estados Unidos. El gigante norteamericano es considerado aún como el país más próspero de América, poseedor de un mercado de trabajo de miles de trabajadores que encuentran cobijo en dólares. Lamentablemente, esto suele ocurrir en la economía suburbana y sumergida en la cuna del capitalismo y la tierra considerada próspera y de ascenso rápido en las posibilidades que brinda un sistema que ha puesto el dinero y el éxito en el centro de ser y de pensar. De igual manera, Europa se ha presentado ante el mundo como un baluarte de cultura occidental, encerrada en sí misma, con fronteras que siguen siendo fortificadas al estilo de sus polis griegas. Mantiene una hegemonía cultural y social que la hace aparecer ante el mundo como la cuna de la civilización y los valores que han marcado a Occidente en los últimos 25 siglos.
con sistemas de gobierno probados durante siglos también, según ellos, y que la muestran como el ejemplo a seguirse, incluso en los ensayos democráticos de los últimos tiempos. Asia también establece mecanismos de gobierno que se cierran sobre sí. Allí los extranjeros siguen siendo invitados de segunda mano al reparto del poder local o están obligados a permanecer casi en el anonimato en jerarquías de poder. En el caso de China, por ejemplo, se mantiene un statu quo chino que escasamente mira hacia afuera. India, una nación de una cultura milenaria, se cierra sobre sí misma también en el control y el manejo de una cultura nacional que ni siquiera Mahatma Gandhi, uno de sus líderes más carismáticos de los últimos siglos, logró cambiar. Japón también prefiere mirar al pasado en sus valores culturales imperiales, aunque haya hecho algunos ajustes con la nación occidental para aparecer ante el mundo como una democracia moderna. Como sea, el mundo actual se debate entre mirar al pasado, aferrándose a unas tradiciones y valores que han constituido eso que llamamos nación, o avanzar hacia un futuro abierto, plural y diverso que marque un cambio de marcha en la manera en que está organizado aquello que llamamos el mundo humano. Las fuerzas conservadoras tiran hacia atrás y reclaman valores patrióticos: España para los españoles, Italia para los italianos, Estados Unidos para los estadounidenses, Rusia para los rusos o China para los chinos. Es necesario un cambio de paradigma que incluya la apertura hacia un mundo para todos, la ciudadanía para una sociedad planetaria, el sistema democrático abierto a la diversidad étnica y cultural, el respeto a los otros, los colores de piel, las orientaciones sexuales, las creencias religiosas, la manera incluso en que cada individuo, hombre o mujer, joven o viejo, perteneciente a minorías étnicas, organiza el mundo. Sin embargo, todo esto parece aún lejano a un poder sistemático que aplasta sin piedad las aspiraciones o las ideas de individuos y grupos de población para establecer un poder ideológico, centralizado, banal y grosero, que enaltece valores superficiales para todos y sigue centrado en el dinero como eje central de la vida. Ni siquiera nos detenemos frente al poder ejercido por la violencia, las mafias organizadas, la droga, la prostitución, el tráfico de seres humanos o la depredación cada vez mayor del planeta que está llevando realmente a la destrucción del mundo en que vivimos. Recordad que en este momento está reunida la cumbre del clima en Egipto y las conclusiones que se están sacando, como habéis visto por televisión, son alarmantes. El mismo Antonio Guterres ha dicho que prácticamente la humanidad se está cada vez acercando a un suicidio colectivo, ¿verdad? Y el presidente de Colombia dice también que es el momento de un cambio climático en el que ni siquiera se le debe hacer caso a los gobiernos del mundo para avanzar hacia la salvación del planeta, que ya no es solamente la salvación del planeta humano, sino del planeta real, ecológico. Una extraña moral y una ideología milenaria nos sigue haciendo percibir como si fuéramos eternos. Pareciera que esta manera de vernos a nosotros mismos haya sido transmitida al planeta, que se autodestruye a pasos agigantados. Huracanes, inundaciones, sequías, terremotos, volcanes que despiertan a lo largo y ancho del planeta, pérdida de la calidad del aire, fenómenos que nunca habían ocurrido con tanta frecuencia, barren la tierra ya casi de manera cotidiana. Si habéis visto las noticias esta semana, New Delhi, en este momento, tiene uno de los aires más contaminados del mundo y prácticamente 22 millones de personas ni siquiera ya pueden respirar en una ciudad como New Delhi, que no sé si alguien la conoce, de una opacidad increíble. Sabéis que lo mismo ocurre en Pekín o en Beijing, donde prácticamente el sol ya no se ve. No sé si ha estado alguien, afortunadamente yo sí. En ciudades donde prácticamente las situaciones son invivibles. Ciudad México, ¿verdad? O sea, grandes capitales, Sao Paulo, Brasil. Ciudades que cada vez terminan más en una depredación completa, donde el aire prácticamente que estamos respirando es veneno en las grandes ciudades.
El cambio climático está aquí. Es casi el apocalipsis bíblico occidental. Y los políticos miran para otro lado. Los gobiernos hacen declaraciones en las cumbres del clima. A los jóvenes no se les escucha. Y los capitalistas, ahora mundiales, siguen haciendo caja con las ganancias de todo aquello que les roban a los pobres del mundo, a los países o a los individuos. Es este panorama desolador el que está afectando a los inmigrantes, a las diásporas, a las miles de personas que siguen abandonando los países en busca de un futuro mejor. Pregunta, ¿mejor o peor en estas condiciones? Es la pregunta que queda siempre entre los investigadores de estos fenómenos que marcan el siglo XXI. ¿Por qué se marcha la gente? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Es una pregunta simplemente abierta. Está basada en como dije antes, en la investigación que hemos hecho durante 30 años en España con inmigrantes. O sea, realmente, ¿cuál es el propósito de las diásporas en el mundo? ¿Verdad? Y la pregunta sigue siendo, respuestas como estas, que aún sorprenden. Se marchan por aburrimiento, la búsqueda de pareja, el desamor, una vida mejor traducida en dinero y placer, en tener una casa, un coche, en enviar remesas a las familias que quedan atrás, a los hijos, a los nietos, en ideales de grandeza, de ser más y ganar más en un país extraño, con otra cultura, con otros valores que seguramente nunca les darán lo que buscan. El éxito del proyecto migratorio individual sigue siendo escaso, aunque depende también de lo que se busque alcanzar. Las estadísticas muestran los movimientos de población hacia los sitios donde las condiciones económicas son mejores. ¿Vale la pena sacrificar la vida que se deja por una vida incierta en un país lejano entre el desarraigo y la soledad? En los últimos años, no sé si sabéis también, miles de personas abandonaron España, por ejemplo, porque las condiciones económicas habían cambiado. Por ejemplo, los ecuatorianos. Muchos regresaron a su país cuando las condiciones económicas cambiaron, o la gente se fue a otros países de Europa, como Reino Unido, donde las condiciones económicas eran mejores. ¿Por qué se sigue planteando ese esquema? Porque seguimos vendiendo la idea de que el éxito económico es la aventura fundamental de un inmigrante que se marcha a otro país, en el caso de la Unión Europea. ¿Vale la pena el sacrificio de abandonar el confort familiar y la tierra donde se nace por una aventura que casi siempre conduce a ninguna parte? Hay otro mito que se maneja mucho y que también lo quiero dejar planteado esta mañana, que es el mito de que mucha gente emigra. En realidad no. En realidad mucha gente no emigra. Emigran algunos grupos de población que fundamentalmente tienen intereses particulares para emigrar. Pero lo que hemos visto en la realidad al menos española es que un país entero no emigra. Emigran, no sé, unos porcentajes que pueden ser altos o bajos, pero son siempre porcentajes. Este análisis psicológico de la inmigración y la derivada pérdida de identidad supera el análisis reduccionista de la huida del hambre, de las persecuciones políticas, del estancamiento de países enteros, incluso de continentes enteros, en sistemas de corrupción propiciadores de desigualdad y de miseria. ¿Por qué pensamos que es simplemente un análisis hablar de persecuciones políticas, estancamiento, etcétera? Porque tenemos la sensación de que la migración hasta ahora solo ha sido vista bajo esos criterios, bajo los criterios de que son persecuciones políticas, huida del hambre, huida de la pobreza. Desde luego no estamos diciendo que no sea eso. La gente quiere mejor bienestar, se va al norte porque considera que tiene mejores condiciones de vida. Pero lo que quiero plantear esta mañana es que necesariamente no es eso. Lo otro es más trágico, ¿verdad? Y lo digo por experiencia incluso personal. O sea, es mucho más trágico dejar un país, y también voy a decir algo ahora que puede ser importante para los investigadores. Cuando la migración se mira desde dentro y no desde fuera, es otra mirada, completamente,
que es lo que en este momento le estamos proponiendo incluso al gobierno español, que deje que los inmigrantes nos miremos más a nosotros mismos, ¿verdad? Sin necesidad de tantos estudios externos, ¿verdad? O de tantas organizaciones sociales locales o ONGs o los mismos ministerios o instituciones del Estado que se han apropiado del proyecto migratorio como si fuera parte del Estado. Necesariamente no. La pobreza, desde luego, amenaza el mundo entero y es culpable de la muerte y la desolación ocurrida en muchos sitios del mundo. El establecimiento de un mundo rico frente a un mundo pobre, casi siempre en el sur, ha marcado la historia contemporánea de la humanidad. Pero también este panorama de confort y riqueza del norte, encerrado sobre sí mismo, ha creado sus propios valores y mecanismos de exclusión, de racismo y xenofobia, frente a los pobres que llegan del sur, considerados atrasados frente al avance de la civilización y la cultura. La mayoría de los españoles, o los franceses, o los alemanes, o los estadounidenses, nunca hacen amigos entre los extranjeros, a no ser que tengan intereses concretos, como la explotación de su fuerza de trabajo o el establecimiento de relaciones íntimas con los y las inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes continúan encerrados en sus propios mecanismos culturales, particulares, tradicionales e históricos. Y la mayoría de los de los inmigrantes miran más hacia atrás que hacia adelante. Es la propuesta de esta ponencia. El arraigo familiar en la Europa católica pesa tanto como para no permitir el acceso al núcleo familiar al que viene de fuera. Podríamos pensar que en todos los países ocurre igual, pero hemos podido medir sociedades más abiertas, como las latinoamericanas, en la simbiosis cultural, ocurrida desde México hasta Argentina, que ha permeado una cultura más diversa que la europea y que cada vez toma más forma. Puedo ampliar la idea más adelante si queréis. La construcción de una nueva ciudadanía mundial, y aquí sí es la tesis nuestra, que plantea la construcción de lo que sería una sociedad planetaria o una ciudadanía planetaria. La construcción de una nueva ciudadanía mundial resultaría de la aceptación del otro y la inserción de los nuevos ciudadanos en culturas más abiertas, más permeables al cambio y más dispuestas a sacrificar parte de sus tradiciones en la aceptación de nuevas formas culturales de ser y pensar venidas de fuera. Mientras sigamos considerando a las diásporas solo como minorías clasificadas por países y venidas de fuera, con posibilidad incluso de retorno a sus países de origen, no lograremos la tan anhelada inclusión de los inmigrantes o la pretendida lucha contra el racismo y la xenofobia, supuestos objetivos de una política europea que invierte millones de euros en programas que no tocan realmente el fondo del problema, es decir, la construcción de ciudadanía. España ha creado un ministerio que llama de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el cual prácticamente las asociaciones de inmigrantes son consideradas de segundo rango frente a los grandes recursos que se llevan las grandes ONGs de apoyo a los inmigrantes. Los casos de Cruz Roja, por poner ejemplos, la OIM, la Organización Mundial de Migraciones, ACNUR, las redes de apoyo al colectivo inmigrante trabajan con los inmigrantes, pero sin los inmigrantes. Mientras sigamos considerando solo en estas condiciones de diásporas como minorías, desde luego no hablaremos de la construcción de ciudadanía. La sutilidad en una política hecha para, pero sin contar con, ha dejado fuera de las decisiones a los mismos grupos de poder de los migrantes y a sus movimientos asociativos, que no cuentan con la fuerza suficiente para incidir en políticas diseñadas desde Bruselas por una burocracia muy bien paga, pero que no conoce los problemas reales de la gente para sobrevivir dentro de las estructuras nacionales de la Unión. ¿Cómo se van a organizar las diásporas
y cómo van a aportar a la construcción de una ciudadanía planetaria, lo primero que hay que decir es que se necesita con urgencia la construcción de redes sociales, económicas y culturales que pongan en juego culturas híbridas, que inicien el proceso de reidentificación de las culturas nacionales en el amplio marco de la transculturalidad, sin olvidar la búsqueda de valores nuevos para todos los seres humanos, llegados a sociedades de acogida del mundo entero, que tengan también la capacidad de permeabilización y la plasticidad suficiente para aceptar y acoger los valores y las culturas llegadas de fuera. La construcción de una sociedad abierta y plural pasa por la aceptación y la resignificación de la identidad nacional, pero no en la idea de recuperar antiguos valores y tradiciones nacionales que aparecen ya como obsoletas en una cultura mundial pasada por las redes y las comunicaciones abiertas a los países del mundo. Mientras por un lado estamos ya interconectados a nivel planetario, estamos todos imbuidos en redes, tenemos todos los sistemas más modernos de comunicación, incluidos los WhatsApps, los correos electrónicos, las webs, lo que queramos pensar en esa Instagram, Twitter, Facebook, todo, que da el sentido de que tenemos una sociedad planetaria. La mayoría de los seres humanos nos seguimos mirando el ombligo y pensando que solamente estamos en un sitio, diríamos después de la pandemia, físico, ya no virtual, pero que pertenecemos a ese sitio, cuando el mundo realmente en ese sentido ha cambiado. Sabéis que la última gran revolución de la humanidad fue la revolución de la informática, que se considera arrancó en forma a partir de 1970. Ha ido el proceso cada vez más acelerado en la construcción de una sociedad planetaria virtual. La mirada hacia el porvenir pasa por la verdadera construcción de una ciudadanía planetaria, y las diásporas son las primeras llamadas a su construcción. Apunto la segunda regla. Consideramos, y esto ha sido parte, como sabe Hassan, de una fundación para la nueva civilización que hicimos en la Universidad de Extremadura, que realmente llamar a las diásporas a la construcción de una ciudadanía planetaria sería el primer llamado. Es decir, las diásporas pueden ser consideradas en este momento las que pueden hacer ese tránsito, porque una persona que ha salido de su país de origen y vive en otro país y ha pasado por otro país incluso, tiene ya una concepción del mundo muy diferente a una persona que nunca ha salido de su país de origen o incluso de su ciudad. Eso en el caso de comprobación, por ejemplo, en el caso de los colombianos es clarísimo cómo el cambio se da de tal magnitud que un colombiano que vuelve al país después de que se marchó no es el mismo que se fue. Es otro el que regresa y posiblemente nunca se quede. ¿Sabéis eso también? La mayoría se retorna. O sea, hay un proceso de ida y vuelta que permanentemente está ocurriendo y se vuelve cierto modo una tragedia, que es lo que voy a decir ya para ir terminando. Los inmigrantes que han abandonado sus países de origen también han dado un salto cualitativo que los ubica en un punto privilegiado frente a los que nunca han salido de su región o de su país. El cambio cultural, el encuentro con otra cultura, otra nación, otra manera de ser y de pensar, cambia también la manera de ser como individuos y como nación. El que se fue nunca vuelve realmente, aunque regrese. El extenso estudio sobre el denominado síndrome de Ulises, que curiosamente se empezó a hacer en Barcelona, no sé si lo sabéis los profesores, el síndrome de Ulises ha permitido concluir que la inmigración es un salto adelante, a veces traumático, a veces exitoso, pero un salto que nos ubica en coordenadas nuevas. Alguien decía que el proyecto migratorio es un proyecto individual. O sea, que realmente lo que marca el éxito del proyecto migratorio es una individualidad. Por eso la gente habla de éxito o fracaso cuando emigra.
es decir, a todos no nos va igual, ¿vale? O sea, todos tenemos una visión distinta, incluso de los sitios donde llegamos. Y por eso, como se dice en España, como la gente desde donde ve los toros, ¿no? O sea, su visión del mundo cambia desde donde se ubica. La inmigración posee una riqueza única y puede ser la gestora de una transformación real en el futuro del planeta. Los millones de seres que han traspasado fronteras están también creando las condiciones para que una sociedad plural, diversa y pacífica sea el porvenir humano. Esto, en conclusión, ya para nosotros sería realmente una revolución de tipo ético. Consideramos que el cambio, pues la transformación, debe ser una transformación de tipo cualitativo, que implique una transvaloración de valores, tal como escribió Nietzsche, es un Verhaltenwerte en alemán, o sea, una transformación en los valores que implique una sociedad nueva, diferente. No sé si sabéis que Nietzsche habló sobre todo del nihilismo europeo, que es lo que estamos viviendo, o sea, la total decadencia de la vida, pero él pensaba que cuando lleguemos al fondo de la decadencia del nihilismo europeo, empezará la construcción de una nueva sociedad planetaria, que sería una cosa totalmente diferente. Es más, cuando Nietzsche habló de esa posibilidad de nueva civilización, curiosamente, lo dijo a nivel estético. O sea, se fue completamente a la estética. El superhombre es un rayo que cae de la nube oscura que es el hombre. ¿Quién entiende eso? Pues, ¿vale? O sea, es cito a Nietzsche porque soy doctor en Nietzsche y es un filósofo que he estudiado bastante. Esa transvaloración, esa revolución ética deberá comenzar fundamentalmente por los inmigrantes. La construcción de una nueva ciudadanía que no derive únicamente en un tema jurídico. Estamos también atrapados en una visión de lo jurídico como en una visión de las fronteras, como sabéis, ¿verdad? O sea, todo este tema legal, ilegal, irregular, hasta el salto en Melilla, o sea, es fundamentalmente poniendo pegas a las construcciones de sociedades, porque Europa considera que no puede o no debe recibir tanto inmigrante y por ende, como ha hecho Trump en los Estados Unidos, poner muros que frenen el sur o los muros de Palestina. Cuando digo que no es solamente un tema jurídico, voy terminando. Hablaríamos de una vivencia diaria y cotidiana de la manera en que nos organizamos como diásporas, abiertas a otras diásporas y en comunicación constante con sociedades de acogida que también tendrán que abrirse a la multiculturalidad y los valores de los llegados de fuera. Hablo de la comunicación con otras diásporas, lo amplío un poco, porque tampoco tenemos ahora, no sé si lo sabéis, comunicación entre las diásporas. Casi todas las diásporas están recluidas sobre sí mismas, ¿vale? O sea, los marroquíes buscan su cultura, su gastronomía, su folclore, su religión incluso, pero no, si hablas con ecuatorianos, por poner otro ejemplo, o bolivianos o peruanos, ellos tienen sus propias diásporas. Es más, en el caso de América Latina, yo que soy de origen colombiano, vemos que los colombianos se juntan con colombianos solamente y exasperan incluso su cultura, su música, su gastronomía, pero no se juntan con otros diásporas de América Latina. El contacto con mexicanos, con peruanos, con bolivianos, con argentinos, con brasileños es muy escaso, casi nulo, ¿vale? Eso llama mucho la atención porque hablaríamos de una comunicación también entre las mismas diásporas, entre los individuos de las diferentes diásporas. Hasta ahora, el cosmopolitismo ha sido pensado como un tema de los filósofos, de los sociólogos y de algunos políticos que han percibido este porvenir, aún lejano, sin países, sin estados jurídicos, sin fronteras, sin prejuicios tradicionales, abierto a lo que consideramos una ciudadanía para todos, en un planeta abierto para todos y con posibilidades de realización individual y de felicidad para todos. Más allá del hambre, de la pobreza,
de la violencia, de la guerra, de las persecuciones políticas y de la muerte. Afortunadamente para mí, hay políticos ahora hablando de esto. Es decir, cito en primera persona al presidente actual de Colombia, que ha hecho una apuesta increíble por un proyecto de ley que se llama La Paz Total. Y es un cambio cualitativo en uno de los países más violentos del mundo. Le contaba a algunos compañeros ahora que en Colombia se mataron un promedio de 30.000 personas anuales, hace 15 años más o menos, en la gran guerra que hizo el narcotráfico contra el Estado, ¿verdad? Pero que ahora está la posibilidad, con un gobierno nuevo, realmente de izquierda, avanzado, de hacer un proyecto mundial para Colombia, que se llama Colombia Extendida, al cual ya pertenecemos, a través de programas con la Cancillería de Colombia, que implique hablar de un programa de paz total para Colombia, en el cual estamos muy comprometidos. Los colombianos que vivimos fuera, o sea, una diáspora de más de 6 millones de personas. ¿Vale? Finalmente, ¿cómo construiremos este futuro? Pensamos que las diásporas del mundo están colocando las bases para levantarlo, como lo dije antes, porque en el fondo todos somos inmigrantes. En un pequeño planeta de un universo desconocido, y cada vez se hace más evidente nuestra condición simplemente humana y planetaria. Más allá de los prejuicios, las tradiciones conservadoras, los valores nacionales, la discriminación y el odio. Pensamos que ahora, más que nunca, la humanidad está enfrentada a dos fuerzas. Una fuerza conservadora, valga la expresión, de derecha, ultraconservadora, casi neofascista, que intenta llevar la humanidad a un criterio tradicional y de conservación que mira hacia atrás. Y como estáis viendo, hay líderes mundiales en este momento en juego, incluso lo visteis ayer en las elecciones legislativas de los Estados Unidos, donde las dos fuerzas enfrentadas muestran un mundo que puede ir hacia adelante y un mundo que va hacia atrás. Desafortunadamente, que mira hacia atrás con unos criterios, repito, groseros, mediocres, completamente agresivos, con los que pensamos distinto de esa gente, valga la expresión, y que implica además, y que es lo más grave de todo esto, implica y ha implicado la muerte, la guerra, la violencia. O sea, se ha matado por ideas, lo sabemos perfectamente, y las ideas no existen sino en el cerebro de los seres humanos. Matamos por ideas, progresistas o conservadoras, es verdad, pero nos hemos matado por ideas. Pensamos que ha llegado el momento en que empecemos a trabajar realmente los que creemos en la construcción de una nueva civilización, por una nueva ciudadanía planetaria, donde realmente cada ser humano, a nivel individual y a nivel nacional, está llamado a construir un mundo nuevo. Y este congreso que se pone en ese perfil, las ponencias de los colegas profesores e investigadores que apuntan hacia un nuevo criterio de tipo sociocultural para las diásporas, estaría encaminado a la construcción cada vez mayor de una ciudadanía planetaria. Tengo que decirlo también para terminar, sin temor, sin miedo. A veces los seres humanos tenemos mucho temor de lo nuevo, porque es desconocido. Consideramos que eso nos puede llevar como al abismo, casi como ese sueño que tenían los antiguos europeos de que la Tierra terminaba en Galicia y que se hundían los barcos en un abismo sin fondo, ¿sí? Ese Mare Nostrum que nos ha hecho bien y daño tanto tiempo. Es fundamentalmente pensar ahora en una sociedad realmente planetaria, repito, que no tenga temor a una aventura humana que coloca la Tierra en lo que es, un pequeño planeta casi minúsculo, en un sistema solar infinito y desconocido, en un universo impresionantemente grande, para que estemos aquí, los seres humanos, que ni siquiera sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, matándonos entre nosotros, en vez de construir todos
un mundo planetario para todos. Termino con esto que me ha parecido muy bonito, que curiosamente lo musicalizó Beethoven, que era: la nueva civilización surgirá de los encuentros en la tolerancia, la capacidad de comprensión y aceptación del otro y el sentido de pertenencia a la universalidad y a la concepción de un planeta también abierto para todos. Y que aquí toma fuerza un verso de Schiller, de la Oda a la Alegría, que me parece resumir toda esta posibilidad infinita que tenemos ahora. Schiller escribió: abrazados millones en un beso del mundo entero. Y quiero citar también, para terminar, un aforismo de Nietzsche, del Así habló Zaratustra, que dice: pensamientos que caminan con pasos de paloma dirigen el mundo en torno a los creadores de valores nuevos. Gira el mundo y gira en silencio. Muchas gracias. Yo creo que al principio, con el estrés que estoy viviendo, pero es un estrés no por el trabajo, porque con los amigos nos estresa. Un estrés aparte familiar mío, de mucho cúmulo de cosas. Se me ha olvidado incluso presentar a mi amigo Álvaro. Se ha presentado él humildemente como si fuera presidente de una ONG. No, este es un filósofo, profesor en la Universidad Complutense, profesor en la Universidad de Bogotá, tiene bastantes libros sobre filosofía, sobre todo sobre Nietzsche. Ya habló un poco de Nietzsche, además es un nietzscheano de categoría. Y sobre todo Álvaro es un amigo, un gran amigo mío y amigo de sus amigos. Además, bueno, hemos viajado mucho, Álvaro, por Estados Unidos, por Grecia, por España, por Chile. Y ahí, en el viaje, uno descubre la gran persona que es Álvaro. Álvaro tiene un gran corazón, además es un buen cantante. Buen cantante. Canta muy bien, además. Fíjate, tiene también otra faceta de cantante. Así que, amigo Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Has estado aquí una vez, sí, ¿no? Sí. Y esta es tu casa, aquí tienes tus amigos y cuando quieras que te sientes como en Bogotá. Ok, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.